Vamos a incorporar una voz más a esta tertulia, a esta mesa de análisis de hoy. Es el Teniente General Pedro Pitarch. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, buen conocedor de todo este tema. ¿A qué le parece todo el análisis que está haciendo y el debate sobre la necesidad o no de seguir vendiendo armas a Arabia Saudí? Bueno, a mí me parece que las cosas están un tanto, digamos, trastocada. Vamos a ver. El comercio de armas es una actividad comercial mundial, no es una cosa que está haciendo España. Y además le dieron un detalle muy interesante de este asunto de las llamadas bombas inteligentes, bombas guiadas, etc. Bien, los mayores comerciantes de armas, o sea, las ventas de armas, más del 70% de las ventas de armas a nivel mundial lo hacen Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Es decir, los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que, como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son fuente de derecho internacional y de control de armas y de todo. Por tanto, es una actividad absolutamente normal. Le quería decir antes, como dato anecdótico, que además se ha investigado poco y, bueno, y yo lo dejo ahí porque no voy a remover nada, ahí está la prensa si quiere hacerlo, que las armas de las que se habla, estos famosos 400 GBUs, las bombas guiadas por láser, es armamento norteamericano. O sea que España no ha producido armamento para vendérselo a Arabia Saudita, que es armamento norteamericano. ¿De acuerdo? Entonces ese es un dato muy interesante. Dice, ¿cómo ha sido eso? ¿De dónde ha salido eso? ¿Quién lo ha autorizado? ¿Quién ha firmado eso? ¿Qué Consejo de Ministros ha autorizado? Etcétera, etcétera. Nada de eso, en mi opinión, se ha investigado. Y entonces yo ahí no voy a seguir nada más, simplemente decir que no es armamento. Las fragatas sí serían las fragatas de Cádiz, el famoso problema del paquete este del contrato. De los 1.800 millones de euros. Efectivamente, son astilleros españoles que fabrican esos barcos de guerra. Pero lo otro es armamento, son armas, son bombas norteamericanas. Y a partir de aquí, ¿le parece que, vistas las circunstancias en las que estamos en estos momentos, con la guerra del Yemen, con lo que se ha sabido ahora del caso del periodista Khashoggi, es necesario seguir con la venta de armas, no suspender algunas operaciones o al menos plantearse algún tipo de medida que pueda demostrar que desde España hay cierta consternación con lo que está haciendo el régimen de Riad? Bien, yo estoy en este asunto, quiero ser bastante prudente, porque está también muy liado. O sea, se habla mucho, se opina mucho, se dicen muchas cosas, pero muchas veces sin conocimiento de causa, o sin gran conocimiento de causa. Realmente lo del Khashoggi es, por los trazas que tiene, es un crimen en toda regla, etcétera, etcétera. Es lo que no sé si ha sido premeditado, si será así, lo que se llama irse de las manos a alguien, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces mandaron un comando con 15 personas el día antes, sí, forenses incluidos. Sí, pero bueno, ¿quién lo ha mandado, cómo lo ha mandado, etcétera, etcétera? Sobre esto tiene que, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, tiene que haber una investigación a fondo, clarificadora, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que eso no esté decidido, puesto que al fin y al cabo, y es muchísimo, es un crimen perpetrado en una sola persona, quiero decir, para que claro, que es un periodista y encima trabaja para el Washington Post. Y entonces, bueno, pues entonces tiene una repercusión y, bueno, yo entiendo que, en fin, que los medios pues lo remuevan mucho. No quiero disculpar a nadie, simplemente que si fuera electricista seguramente no habría tanto revuelo en los medios. Eso es lo que quiero decir. No, le preguntaba si no le parecía que había que mandar a lo mejor alguna señal en este sentido, ya que los lazos son los que son. No, yo entiendo que lo que hay que hacer es esperar a la resolución de esa investigación, primera cuestión. Y segunda cuestión, yo diría que, bueno, España no tiene, en mi opinión, armadura suficiente para tomar una decisión unilateral tan drástica como dicen que ha tomado otros. Alemania dicen que ha suspendido momentáneamente, pero Alemania prácticamente el comercio que tiene de armas con Arabia Saudita es el 1,6, me parece que es del total del comercio de armas que tiene. Por tanto, que diga qué es lo que interrumpe. Tengan en cuenta además
que cuando se habla de armamento y de porcentajes, estamos hablando de material, digamos, de guerra, material de defensa, pero que esos son los mismos bombas, que son tiendas de campaña, que son radares, que son equipos de telecomunicaciones, que son equipamientos de todo tipo. Quiero decir con ello que, bueno, que no es tanto el león como dicen. Por tanto, hay los grandes suministradores de armas y que serían decisivos a la hora de hacer alguna presión operativa. Política es otro tema, pero son Estados Unidos y el Reino Unido, que entre los dos proporcionan aproximadamente el 52 y 27, 28, el 80% de las ventas de armas a Arabia Saudí son de Reino Unido y Estados Unidos. Y en el caso de España y Arabia Saudí sí que hay... Nosotros estamos en un 3, en un 4%... Del total de Arabia Saudí. Del total de Arabia Saudí, que desde el punto de vista operativo no tendría ningún significado. Desde el punto de vista político sí que tendría significado, pero desde el punto de vista político hay que hacerlo en unión con otros países, en unión con la Unión Europea, por ejemplo. Lo que pasa es que la Unión Europea, en mi opinión, ni se ha metido ni se va a meter en este fregado que bastante tiene con el tema italiano y con el tema del Brexit. Si te parece, vamos a abrir la mesa. No sé cómo habéis visto vosotros la decisión de hoy del Gobierno de mantener por ese interés general, que se entiende por esos astilleros, que además están gran parte en Andalucía a un mes de las elecciones. Carmen. Yo creo que el Gobierno no tenía margen para hacer una cosa distinta de la que ha hecho. Otra cosa es que en el discurso te lo aguanta todo y la ideología lo aguanta todo. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa podemos simpatizar con el discurso que hace Podemos, seguro. Aquí nadie quiere que se vendan armas, ni material de defensa, ni material que pueda servir para matar a otras personas a países que no respetan los derechos humanos. Pero no seamos hipócritas. Además, es que usted lo apuntaba, la hipocresía de nos hemos escandalizado y el mundo se conmueve entero por la muerte de una persona que sí, que tiene mucho valor y es un periodista, pero es que a diario en Arabia Saudí están muriendo mujeres, homosexuales, minoría chií, y convivíamos con esa realidad y seguía el comercio. No tenía margen en la medida en que de los principios y de la ideología no comemos. Y no solo es que no comamos, no solo es el problema del paro en Andalucía, sino que ese movimiento por parte del Gobierno español, con sus consecuencias en los astilleros, en Navantia, Eurofighter, fragatas, y también todos los negocios y los proyectos que ahora mismo tienen empresas españolas en ese país, no íbamos a cambiar nada de lo que afecta a lo que es el problema que tenemos del comercio y las relaciones comerciales con países que no respetan los derechos humanos. Yo le quería hacer una pregunta, y es si el Gobierno hubiese tomado una decisión distinta, hubiese tomado la decisión de, bueno, pues rompemos esos contratos y no los mantenemos, como en un principio pues incluso se amagó con ello, más allá de las consecuencias económicas, ¿eso podría tener algún otro tipo de consecuencias para España en este contexto internacional, o solo serían consecuencias económicas? Bueno, usted lo ha apuntado, es decir, que no solamente se trata de romper, es decir, estos contratos no los cumplo, que repito que era un contrato que además está ya finiquitado, creo que están entregadas las armas, está rematado todo el tema, ¿no? Que venía de atrás, porque empieza en el año 2015 este asunto. Estamos hablando del AVE este que va a la Meca, estamos hablando del metro de Riad, estamos hablando de lo que ha dicho, de todos los intereses que hay, que van más allá del tema de armamento. Es una parte mínima. Al fin y al cabo, el contrato de Navantia, del que ha hablado usted, estamos hablando de 1.800 millones de euros. Y sin embargo, lo que hay, digamos, en este momento, me suena la cifra, estamos hablando de alrededor de 17.000 millones. Es decir, que es una cifra de negocio muy importante. Y en la primera función de un Estado, una de ellas, pero la primera, es atender a la seguridad y la defensa de los intereses y los bienes de la nación y de las personas. Y eso no se puede olvidar. Y por eso es la razón por la que hay tanta discusión, que hasta un hombre de vitola podemita irrefutable como es el Kichi salió diciendo que tontería. Y cuando dijeron, pero usted es que está cambiado, dice, es que antes era un ingenuo, dijo él. Pablo.
Bueno, vamos a ver, compartiendo buena parte de lo que ha dicho Carmen y yéndome a lo vivido hoy en el Congreso de los Diputados, yo creo que hoy también ha quedado manifiesto la debilidad del Ejecutivo, de un Pedro Sánchez que ha comprobado cómo sus socios, sus aliados de la moción de censura aprovechaban el Pleno para criticarle y además, por cierto, para intentar arremeter contra la jefatura del Estado, que es otra de las estrategias de aquellos socios de la moción de censura del señor Pedro Sánchez. Por lo cual, en este debate, una vez más, lo que ha quedado de manifiesto y patente es que el señor Pedro Sánchez tiene una realidad parlamentaria que es la que es, una minoría parlamentaria que es evidente, y sus socios de moción de censura le han apretado las tuercas. Y luego también, y eso se ha visto muy claramente en los pasillos de la Cámara Baja, también se ha visto cómo este tema fragmentaba, dividía al propio Ejecutivo y al propio Partido Socialista, porque había que preguntarle a la ministra de Defensa o al entorno de la ministra de Defensa qué es lo que le parecía la postura del señor Pedro Sánchez. Es que la propia ministra de Defensa ha dicho públicamente: no, esta decisión no es mía, esta decisión viene del jefe del gobierno. Por lo cual, sumándome y coincidiendo con lo que ha dicho Carmen, también dejar bien claro que esto es una constatación más de que la situación del Ejecutivo es más que complicada en números, en tanto en cuanto la minoría en el Congreso de los Diputados está ahí. Victoria. Sí, yo quería hacerle una pregunta al señor Pitar. Es verdad que el tráfico o el comercio de armamento es una cosa reglada a nivel internacional y que tiene todos los parabienes del comercio internacional, pero no se da especialmente en este tipo de transacciones mucho más posibilidad de comprar a determinados jefes y cargos políticos para obtener contratos. Es decir, no es una zona especialmente peligrosa el tema de las armas, porque ahora se acaba de descubrir que hay una empresa que ha tenido, que se está investigando por precisamente pago de comisiones. ¿Es una impresión general de la ciudadanía o es un negocio complicado el del tráfico de armas, al margen de los conceptos morales que podamos tener? Sí, bueno, realmente yo no me dedico a estas cosas, no trabajo para ninguna empresa y efectivamente, pero no es porque sea el tema del armamento, sino el problema es que entiendo yo que en el mundo, en el mercado, en la sociedad de consumo, en todas estas cosas, pues el dinero se pega a las manos. Y entonces, cuando hay movimiento de dinero, pues hay gente a la que los billetes se le quedan en los dedos. Por tanto, no es porque sea el armamento, sino porque ahí hablamos de cantidades y de contratos sustanciosos, de contratos muy fuertes, donde normalmente están detrás los gobiernos o avalan los gobiernos, con lo cual es la garantía, entiendo yo, la garantía del cobro por los servicios prestados, pues es grande. De todas maneras, y en eso que dice también, quisiera volver un poco atrás, puesto que me ha dicho lo que decía antes Carmen Morodo. Sí. Cuando se ha mencionado en algún momento los derechos humanos, y decía de hablar, de comerciar, de tener relaciones con países que sí, los derechos humanos y tal. Entonces yo, viendo la tertulia de esta tarde, me he tomado la molestia, encantado, de relacionar los 10 países de los que España importa petróleo principalmente. Y entonces esos países que vienen son el primero de los suministradores de petróleo de España, de crudo, son México, Nigeria, Arabia Saudita, Libia, Kazajistán, Irán, Brasil, Irak, Noruega, Angola, y que estos son el 75% de los 66 millones de toneladas de crudo que España importa. Y resulta que el resto se reparten fundamentalmente entre Rusia, el Reino Unido y Venezuela. Y entonces yo miro esto y quito a Noruega y quito al Reino Unido y el resto, la verdad es que, en fin, yo no quiero faltar a nadie, pero si quieren vuelvo a leer: Nigeria, Arabia Saudita, Libia, Irán,
Entonces, ¿qué pasa? Rompemos y no comerciamos con ninguno de ellos y nos comemos nosotros y el petróleo volvemos otra vez a la vela y al gasógeno. Pero aún así, señor Pitarch, es decir, resulta absolutamente sorprendente que una monarquía como la saudí, que es una defensora de una rama del Islam, el wahabismo, que ha extendido el terrorismo por todo el mundo, es decir, conviene recordar, pese a las buenas relaciones de Trump y sobre todo de su yerno, el señor Kushner, con la monarquía alauita, que los que atentaron el 11 de septiembre salieron de Arabia Saudí. Es decir, no de Afganistán, aunque luego Afganistán fue quien sufrió las consecuencias y el castigo. Por lo tanto, ¿qué poder tiene esta monarquía como para tener achantado a todas las democracias occidentales? Ahora vamos con Luis también. Antes me gustaría incorporar un par de voces más para completar un poco lo que ha pasado durante la jornada de hoy en relación a toda la venta de armas. Lo aprobado en el Congreso también tiene sus consecuencias, o ha tenido hoy un debate muy encendido en Andalucía, ya en plena pre-campaña, con cruce de declaraciones entre la presidenta Susana Díaz y la candidata de Ahora Andalucía, Teresa Rodríguez. Y lo que yo pediría es que algunos abandonaran la demagogia y el oportunismo, porque yo todavía no he escuchado hablar al alcalde de Cádiz, no lo he escuchado todavía hablar, y decirle a Pablo Iglesias que hay 6.000 familias allí que se están jugando todo. Vamos, el trabajo que teníamos que haber hecho hace 20 años de reconversión de nuestros astilleros para hacerlo sostenible en carga de trabajo, sostenible en términos ecológicos y que apuesten por un futuro para la comarca. Y el calendario, la verdad es que es muy caprichoso, porque hoy una delegación saudí ha visitado las instalaciones de Navantia en San Fernando, en Cádiz. Ahí es donde en principio se van a construir las 5 corbetas para la Armada de este país. La delegación se ha reunido con el comité de empresa y a la salida los representantes de los trabajadores expresaban la satisfacción por la confirmación del contrato por parte del presidente del Gobierno. El día 9 de enero está previsto que empiecen los trabajos en el astillero. Que el presidente del Gobierno dijera lo que tenía que decir, que el contrato se mantenía, y a partir de ahí pues seguimos trabajando, seguimos empeñados en empezar el proyecto el 9 de enero y así lo vamos a hacer, ¿no? Y esto no se acaba aquí, porque el Parlamento Europeo, mientras tanto, se ha pactado una resolución que pide un embargo de armas a Arabia Saudí de toda la Unión Europea. Está previsto que la resolución se vote mañana, según ha adelantado uno de los eurodiputados que ha participado en la negociación, que es Ernest Urtasun, del Grupo Verde. Luis, por favor. Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Un poco, primero, este es un tema que parte a todo el mundo, o sea, parte porque todo el mundo desearía que pasaran las dos cosas. Pues, todos los que estamos aquí lo desearíamos, ¿no? Que no se perdiera la carga de trabajo en los astilleros y a la vez que todo el mundo condenara y se retirara, se le hiciera un bloqueo a una monarquía que es auténticamente, es que es corruptora, o sea, es que es peor, es decir, corrompe lo que toca, porque como tiene mucho poder, tiene una relación prioritaria con Estados Unidos, tiene petróleo, es muy poderosa y corrompe todo lo que toca, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto, yo lo que creo es que hay mucha hipocresía, por ejemplo, es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea, esto se sabe, ha hecho un buen recuerdo de hechos, Victoria, ¿no? Esto se sabe de hace tiempo, ¿no? En el 11 de septiembre salieron de Arabia Saudí. ¿Quién paga a los imanes, a los clérigos que hacen apología del yihadismo, ¿no? Todo esto se sabe desde hace muchos años y las instituciones internacionales que en principio defienden los derechos humanos, como es la Unión Europea, no han hecho nada serio. Ahora de repente, bueno, se aprueba esta resolución para salir del paso, pero no es una cuestión de fondo, ¿no? Entonces, claro, esto es lo malo, ¿no? Y yo creo que tendríamos que tomarnos esto muy en serio, ¿no? Tenemos que tomarnos esto muy en serio todos y, desde luego, sobre todo quien tiene responsabilidad, que son las instituciones europeas, que es verdad que defienden los derechos humanos, es el principal reducto del mundo en que se defienden los derechos humanos. La Unión Europea tendría que tomar cartas muy serias en el asunto y avanzar en este tema de manera seria y plantearse el tema de Arabia Saudí, porque eso solo es eficaz, esto ahí termino, con una actuación conjunta. Un país individualmente, como gesto heroico, puede estar bien, pero su eficacia solo sería si toda la Unión Europea se pone de acuerdo. Pero fíjate que lo del Parlamento... te preciso solamente esto, lo que decías. Lo de la votación del Parlamento Europeo esta tarde va a ser un brindis al sol. Por eso. Porque los jefes de Estado y de Gobierno
no se van a poner de acuerdo. Y por tanto, como el Parlamento Europeo no tiene fuerza coercitiva para obligar a los Estados, pues no va a haber nada. Pues no va a haber nada. Vamos a cerrar con Pedro Pitar. Si quieres estar notando que no sé si quería apuntar alguna reflexión más. Yo iba a hacer una preguntilla. Pero sí. No, sí, adelante. No, era un poco la pregunta, bueno, es que es en algún modo lo que ha planteado Pablo Iglesias. Ha dicho, bueno, es compatible, es posible mantener las dos cosas. Quiero decir, es posible, que siga el trabajo. Hay una alternativa en el tema de Arabia Saudí. O sea, por ejemplo, están los astilleros. Si los astilleros no hicieran eso, hay una alternativa de futuro para prescindir de Arabia Saudí. ¿Se podría prescindir de Arabia Saudí, usted que conoce mucho mejor todo este mundo? O sea, que España pudiera prescindir en algún momento de Arabia Saudí. Es que, en mi opinión, esa no es una opción razonable, porque España y los demás, esta es la cuestión. Vamos a ver, tenga usted en cuenta que hay un asunto que es fundamental, y es que estaba tomando nota que el problema, no el problema, sino el meollo de la cuestión radica en que la administración Trump ha hecho el pilar de la política exterior y de la política económica de Estados Unidos en Oriente Medio descansa sobre el pilar de las relaciones con la Arabia Saudita. Y por tanto, digamos, nosotros podemos decir lo que queramos decir, es el que procede, el que alimenta, el que está, digamos, arremangado allí en la zona, porque allí hay muchos problemas, porque no se ha hablado del problema de fondo que hay allí en la zona, que tiene varias facetas, pero fundamentalmente es una cuestión de tipo religioso, es la oposición radical, congénita, entre sunitas y chiitas, entre entre Irán y Arabia Saudita. Y entonces, y ahí hay que contener eso, porque si no, esa zona, si se desequilibra, va a poner en peligro todo el comercio y todo el flujo de petróleo mundial. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es que si la que llaman la guerra de Arabia Saudita con la coalición que parece que están haciendo allí su guerra y tal, hay una resolución que la tengo aquí del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 2216 del 14 de abril, aniversario de la República, de 2015, en la cual dice que el presidente del Yemen, el legítimo presidente del Yemen, dice que ha pedido que presten apoyo inmediatamente por todos los medios y medidas necesarias, incluida la intervención militar. Y el Consejo de Seguridad está avalando esto y habla de que se haga un bloqueo y que se haga esto y se haga lo otro. Otra cosa es que luego se vaya de las manos y otra cosa es que, claro, porque claro, la actividad militar tiene que estar bajo control político. Eso no tengo ninguna duda, y hay que respetar los derechos humanos a tope y hay que hacer todo lo que haya que hacer. Pero que esto, siendo coherente, siendo imparcial, siendo aséptico, esto está aquí. Que esto es derecho internacional. Teniente General Pitar, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, por darnos a entender un poco más de lo que es el comercio, por contextualizar muy además concienciadamente todo lo que rodea a este debate sobre Arabia Saudí. Que tenga buena noche, gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con otro tema que también...